amigos hispanoamericanos, amigos del estado Zulia en Venezuela y particularmente de Maracaibo, mis connacionales venezolanos. Me tomo un café como lo tomaba en Pergamino, en Maracaibo, y me toca hablar hoy precisamente de la Tierra del Sol amado. En el lago de Maracaibo nació Venezuela. Demasiado los cuentos de Juan de la Cosa y de Américo Vespucio, porque ustedes todos los conocen. Llegué a Maracaibo en 1958, venía de Caracas a juramentar a los directivos de la Juventud Revolucionaria Copellana. Cuando llegué me di cuenta que aquellos que iba a juramentar eran mucho más calificados que yo, alumnos eminentes del Gonzaga de Maracaibo o de los liceos más acreditados de Maracaibo. Algunos de los muchachos tenían algunos dichos maracuchos. Enfrente del local donde se hizo la juramentación había una iglesia y las beatas concurrían mucho a el frente a la casa donde se hizo la juramentación en Copey. Los muchachos la llamaban a esas beatas que rezan mucho y se pasan mucho en la iglesia, Virgo de concreto armado. La gracia de Maracaibo se expresa en su música y en el respeto que tienen por su ciudad natal y por la Chinita. La última vez que estuve en Maracaibo fui a ver a la Chinita, aunque yo, porque soy un poco más moreno que muchos de los maracuchos, iba a ver a San Benito en la Chinquinquirá. Sin embargo, la impresión que me dio Maracaibo después que tenía casi 40 años que no iba, es la de una gran ciudad. Y enfrente de la Chinquinquirá había una plaza que el Zócalo de México se queda chiquito al lado de esa plaza. Empecé a litigar en Maracaibo y me encontré con que los abogados maracuchos me ganaban en los pleitos, a pesar de que yo iba con el secretario del tribunal cuando estaba en la Plaza Baral, al Moján, a bañarme para hacer amistad con el secretario del tribunal y seguir el consejo de Martín Fierro, hacerte amigo del juez. Pero no podía. Después empecé a pensar, ¿por qué hay tan buenos abogados en Maracaibo? Bueno, muy sencillo, porque cuando Maracaibo estaba tan distante de Caracas que no había carretera y había que tener pasaporte porque había que pasar por Curazao, sencillamente yo llegaba, después de muchas experiencias, a una ciudad en la que me encontraba con hospitales de quemados como el Coromoto, vinculado con el petróleo, que la explotación petrolera produce mucho accidente de quemados que no lo hay en Caracas. Después de eso, tenía una novia maracucha que vivía por Bellavista y comía en la vaquita. Qué comida más extraordinaria. La parrilla argentina era deliciosa. Y como esa novia tenía también un papá vinculado también a la zona de Bellavista, donde tenía una clínica de ojos, pues sencillamente nos acompañaba luego al Club Alianza. Errores míos de la vida hicieron que pasara un buen tiempo sin volver a Maracaibo y divisar ya el aeropuerto que entonces era el de Grano de Oro, sucesor o sucedido por la Chinita. Bueno, cuando voy a Maracaibo, como dice
la gaita, siento una ilusión tan grande que se me nubla la mente. Pensaba, ¿por qué me ganan los pleitos? Muy sencillo, porque cuando Maracaibo estuvo aislado, los libros entonces tenían que pedirlo a Colombia. Y ustedes saben que el Libertador dijo que Venezuela sería un cuartel, Colombia una universidad y Quito un convento. Ellos pedían a la universidad los libros porque le quedaba más barato y más fácil que Caracas. Mi profesor de procedimientos civiles, es decir, de juicios litigados, fue el eminente José Andrés Fuenmayor, autor del Código de Procedimiento Civil de Venezuela. Él a su vez había sido alumno de Néstor Luis Pérez, que fue uno de los precandidatos presidenciales, ministro de Fomento en la época de Eleazar López Contreras. De modo que sabían litigar y pelear más que yo, que perdí unos juicios cuando el tribunal estaba en la Plaza Baral. El espectáculo de la Chinita, el día de la Chinquinquirá, es fabuloso. La Chinita no solamente es la reina de los corazones en el Zulia, sino también en el oeste y costa de Colombia. En todo caso, es en Maracaibo donde por primera vez se comen los primeros helados, mucho antes que en Caracas, en el Hotel Clean, donde se hace la primera película venezolana, Muchachas del Coquibacoa, en la cual participa como actor un pariente mío que se llamó en vida Finí Veracoechea Vaz y que fue el actor de Las Muchachas del Coquibacoa. Primero tuvo Luz Eléctrica Maracaibo que Caracas. Era la fuerza del petróleo, el empuje petrolero, de modo que en un momento determinado en que Maiquetía en Caracas no estaba habilitada, tenía que ir a Maracaibo a tomar el hidroavión de Pan American para llegar a los Estados Unidos, a Miami. En esa época yo ya tengo 86 años, llegué a Miami, a una zona cercana a la actual alcaldía de Miami, porque todavía no había aeropuerto en Miami, y sencillamente, sin conocimiento mío, fui fumigado, porque no sabía qué clase de cochochos llegaba al sanitario Estados Unidos. Podía ser los cochochos de Caracas, o los de Venezuela, o los de Maracaibo, pero me sentía, como se decía desde tiempos de Gómez, jefe, aunque tenga cochocho, porque sencillamente estaba viajando en un hidroavión desde el lago, cuando desde Caracas no podía viajar. Además, la primera compañía de seguros que se establece en Venezuela es Seguros Marítimos del Zulia, con la primera licencia, y además la República del Zulia existió en la época de Venancio Pulgar, y la moneda que se emitía era el cobre, era de cobre. Por eso es que los maracuchos dicen los cobres, y por eso es el origen de los términos populares de Maracaibo. La gaita es maracucha, pero se ha internacionalizado. ¿Quién no conoce a Guaco? Ya Guaco es una figura en toda Latinoamérica. Y cuando voy a Maracaibo, siento una emoción tan grande que se me nubla la mente. Muchas gracias. Si te ha gustado este video, además de suscribirte, ve otros videos como hablando de dictaduras, el de Yo fui preso por Pérez Jiménez, hablando de la situación de la oposición venezolana, el de Guaidó y la oposición venezolana, o
el de el paisano José Luis Rodríguez hablando de Venezuela, o hablando de Cuba, el de Celia Cruz y Billo, el baile más grande del mundo. Y si les gustó, denle a lo que los gringos llaman like y seguirán recibiendo otros videos, porque este viejito lo que quiere cuando se está viejito es permanecer en el aire, pero además seguir en la tierra. Muchas gracias.